No son pocos los edificios patrimoniales que a lo largo de su historia han sido afectados por incendios, terremotos e incluso simplemente por el abandono. El 2 de agosto de 2013, la iglesia San Francisco de Valparaíso ardió durante horas, por tercera vez desde su construcción a mediados del siglo XIX. El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1983. El 10 de noviembre del año pasado, el Palacio Aldunate, ubicado en Alameda con Ejército Libertador en Santiago, también fue consumido por las llamas. Construido en 1915, era uno de los pocos edificios del siglo XIX que aún quedaba en pie. La municipalidad le había otorgado la categoría de conservación histórica. El 18 de noviembre también de 2013, un incendio afectó al 10% del Teatro Municipal de Santiago. El edificio, inspirado en el estilo neoclásico francés, data de 1857 y en 1973 fue declarado monumento histórico. Las medidas de protección contra incendio, las de ingeniería de protección contra incendio, no se aplican por diferentes factores: desconocimiento, por un tema presupuestario. Si se baja el presupuesto, generalmente es a la parte de seguridad. Las iglesias de Chiloé son otro ejemplo del desgaste y daño que sufren algunos edificios protegidos. Las 16 construcciones declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000 han sufrido los efectos del clima y el paso del tiempo en sus estructuras. Perdemos patrimonio de partida, perdemos nuestra historia, nuestra identidad. Es muy difícil poder entender sin nuestro patrimonio, poder entender cómo somos, nuestra identidad chilena. Porque claro, uno dice, no, tenemos la casa patronal chilena, pero es exactamente igual a la casa patronal española, a la casa patronal uruguaya, ¿te fijas? Entonces nosotros de a poco tenemos que ir tomando nuestra identidad como chilenos, donde nosotros nos podemos poner al frente de gente y decir, bueno, este es nuestro background, esto somos nosotros, esto es lo genial que somos, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que nosotros perdemos es identidad. Pero, ¿cómo se mantiene realmente nuestro patrimonio? Según la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, si un monumento histórico es un inmueble de propiedad particular, es el mismo propietario quien deberá conservarlo debidamente. No podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. Nuestra regulación de protección patrimonial endosa al propietario toda la responsabilidad de la conservación y no ha generado hasta la fecha mecanismos muy efectivos de conservación de los bienes patrimoniales. Y eso, tanto en los inmuebles de conservación histórica como en los monumentos nacionales. Entonces hay muy pocos incentivos para la conservación hoy día en inmuebles que son muy frágiles, que son muy vulnerables, que por temas de obsolescencia urbana o de dinámicas propias del desarrollo de las ciudades han ido cambiando su uso y a veces incorporando usos que no son los más adecuados. Y a nivel institucional existe una escasa, una muy limitada capacidad de fiscalización de todos estos bienes. El Estado, por su parte, ha ido implementando una serie de vías para adquirir fondos que permitan mantener este tipo de propiedades, como el programa de reconstrucción del Consejo de la Cultura. El Fondo del Consejo de la Cultura, el que se hizo post-terremoto, que ha logrado recuperar este cofinanciamiento, 50% pone el particular, 50% pone el Estado, para recuperar patrimonio, ha sido, yo creo, bastante importante. Y bastante puntual también, pero ha permitido recuperar. El programa Puesta en Valor del Patrimonio que ha llevado adelante la Subdere, con el MOP como unidad ejecutora, también ha sido clave, no solamente en términos de que ha permitido recuperar mucho patrimonio, sino que también ha ido instalando competencias en ámbitos de recuperación patrimonial que el país hasta hace 8 años no tenía. O sea, expertos en temas de pintura, en temas de decoración interior, en temas de estructura histórica, qué sé yo. Nos ha forzado a tener nuevos protocolos normativos para todo ese proceso, porque la recuperación patrimonial lleva adelante una serie de otras dimensiones que le sirven como soporte, que tienen que ir desde la academia hasta la normativa. Luego tenemos los subsidios que el propio Ministerio de Vivienda post-terremoto adecuó para poder recuperar estructuras patrimoniales. A esto se suma la modificación que se hizo el año 2013 a la Ley de Donaciones Culturales, en la que se aumentó el número de beneficiarios, incluyendo a los propietarios de inmuebles que tengan alguna declaratoria patrimonial para restaurarlos. Sin embargo, los esfuerzos aún parecen ser insuficientes.
Me parece que así como un gran resguardo, más allá del que cada uno de los propietarios de los edificios tome como nación, es escaso, súper escaso. O sea, la fiscalización probablemente solo se produce en aquellos edificios que son de bienes nacionales o en edificios donde han solicitado que vayan, no sé, bomberos a resguardar y a ver cómo están las edificaciones, o algunos edificios que quedaron muy dañados después del terremoto. Como que en esas cosas tienden a aparecer estas medidas de mejora que podrían ir ayudando, pero así como una ley que diga que debe fiscalizarse cada tanto tiempo los edificios que se consideran patrimoniales, no, yo creo que eso no sucede. Pero según los expertos tampoco se trata solo de financiamiento, sino que de dar prioridad a la conservación de los edificios. Sin ir más lejos, el edificio del ex Congreso Nacional, perteneciente al Estado, es un claro ejemplo de la falta de conciencia a la hora de establecer medidas que permitan su protección. De hecho, Sergio Albornoz, jefe de desarrollo técnico de la Academia Nacional de Bomberos, asegura que hasta hace unos años este edificio no contaba con medidas contra incendios. Uno que se revisó que era emblemático, comentaba que era el edificio del ex Congreso, que se revisó por acá, se hizo un informe y adentro está subdividido, en divisiones colocaron una serie de oficinas. El edificio, en caso de un incendio, se va a quemar completo, o sea, es una trampa mortal. Si eso ha cambiado ahora, no lo sabemos, probablemente se va a hacer una revisión dentro de un tiempo en base a esta nueva ley, pero en esa oportunidad era lapidario. 137 años de historia que podrían fácilmente quedar en el olvido por un simple descuido. El problema es que tampoco existen políticas claras que obliguen a los propietarios a tomar las medidas correspondientes para evitar que situaciones como la que recientemente ocurrió en el Teatro Municipal de Santiago vuelvan a repetirse. Tiene que haber un cambio, una ley, tiene que haber un financiamiento que apoye a los propietarios de estos edificios que son considerados patrimonio. Tiene que haber un incentivo a ellos para que quieran conservar sus edificios. No sé, de repente incentivos tributarios, concursos. No sé, tiene que existir algo que económicamente resuelva este problema y que sea una cosa seria. O que el Estado se haga cargo de los edificios en el momento en que se consideren patrimonio y se les comprará a precio justo a la gente sus edificaciones si es que lo quieren vender. Pero tiene que haber una ley clara, sumamente clara en todos los puntos. El problema es que ahora la ley además no es clara. Pero ha habido avances. En 2009, Bomberos logró su primera atribución preventiva en construcciones. Desde ese año, la institución puede fiscalizar edificios por su propia cuenta y no acompañados por inspectores municipales como se hacía hasta la fecha. Esto permite que Bomberos en algunos casos obligue y en otros sugiera a los propietarios medidas para que un incendio no destruya por completo las construcciones. Los fondos de inversión y los fondos, el financiamiento existen una serie de programas u otros que están disponibles, gubernamentales, hay incluso ayudas internacionales si se postula a ello. El problema es el objetivo. Como mientras no esté en el objetivo o dentro de las prioridades de las instituciones y la protección contra incendios, va a seguir siendo un tema secundario. Además, el Consejo de Monumentos trabaja en establecer un protocolo de acción conjunto con bomberos. Pero la idea sería poder instruir primero a los bomberos de cuáles son todos los bienes patrimoniales, dónde están ubicados, cuáles son su naturaleza y tener un protocolo de acción conjunto en caso de siniestro en ellos y luego poder remitir a cada uno de los propietarios una especie de manual de recomendaciones básicas de cómo operar en esos bienes. Pero no son obligatorias. No son obligatorias necesariamente. Incendios, terremotos, el paso del tiempo y tantos otros motivos por los que hemos ido perdiendo parte de nuestra identidad. Edificios que aún están a la espera de que se les otorgue la protección adecuada para su conservación.